Muy buenas, estimados oyentes del podcast, y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Español con José, el podcast que ayuda a personas como tú que ya tienen una base de español y quieren mejorar su nivel a través de este fantástico medio que es el audio, ¿no? Y en concreto el podcast, como este mismo que estás escuchando, ¿verdad? Hace unos días publiqué en Facebook un post en el que les comentaba que ahora pueden preguntarme sus dudas. Si no me equivoco, también lo hice aquí en el podcast. La verdad es que solo he recibido 2 hasta el momento, algo que me sorprende un poco porque sé que me oye bastante gente. Así que anímate si estás escuchando esto. Aprovechen y háganme llegar sus preguntas a teacherjose.com/ask. teacherjose.com/ask. ¿Ok? Pueden mandármela en formato texto y también en formato audio si quieren, lo cual pues les da una oportunidad más para practicar. Recuerden que todo suma, ¿vale? Recuerden que todo suma. Todo suma significa que todo lo que hagas para aprender, aunque sea poco, sirve para progresar, ¿vale? Y para aumentar un poco más tus capacidades para comunicarte en español. Todo suma, todo es importante, todo sirve para progresar, ¿vale? Todo suma. Y si practicas pues haciéndome una pregunta, pues eso también sumará, ¿verdad? Bueno, pues hoy voy a responder a la primera pregunta que he recibido, que además es una pregunta muy interesante y de alguien que sin duda tiene un nivel buenísimo de español. La pregunta la hace Lenny desde Brasil y está relacionada con el verbo cuidar. Y es esta es su pregunta. Dice, tengo dudas acerca de la transitividad del verbo cuidar. He leído cuidar las plantas y cuidar de las plantas. Cuidar las plantas y cuidar de las plantas, fíjense. Así como cuidar a mi abuela. Soy brasileña y principiante en español. Bueno, pues Lenny, dices que eres principiante, pero yo creo que tu nivel es bastante avanzado, ¿eh? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. A ver, el verbo cuidar, como saben, significa asistir, conservar algo, ¿vale? Evitando que le pase algo malo, ¿vale? Algo así. Digamos, evitar que le pase algo malo, evitando que se deteriore o, si es una persona, evitando que se ponga enferma esa persona, por ejemplo, ¿no? Que se ponga enferma. Ese sería el significado más importante, diría yo, del verbo cuidar. Cuando aprendemos un verbo, muchísimas veces es bueno aprender también la preposición o las preposiciones que lo acompañan, ¿verdad? Muchas veces es una sola preposición y otras veces pueden ser varias preposiciones. En el caso de cuidar tenemos efectivamente 2, la preposición a y la preposición de. Por eso Lenny nos daba varios ejemplos, ¿verdad? Cuidar a mi abuela, cuidar las plantas y también creo que puso un ejemplo con de, cuidar de algo, creo que dijo. A ver si lo encuentro por aquí en los ejemplos que dijo ella. Cuidar de las plantas, dijo también, ¿vale? Bueno, pues como vemos podemos tener la preposición a y la preposición de. Esto, como dice Lenny, tiene que ver con la transitividad del verbo, ¿vale? Es correcto, con la transitividad del verbo. Pero, ¿qué es eso de la transitividad? ¿No? ¿Qué es eso de la transitividad? Bueno, pues decimos que un verbo es transitivo cuando se construye con objeto directo, ¿vale? Ahora veremos esto, no se preocupen, ahora veremos esto. Pero repito, un verbo es transitivo cuando se construye con objeto directo. A eso nos referimos cuando hablamos de transitividad o de la transitividad de un verbo. Cuidar, a ver, cuando cuidamos a alguien, estamos a cargo de esa persona para que no sufra ningún daño, ¿verdad? Es el significado que hemos dicho. Para que no sufra ningún perjuicio.
Estamos, como he dicho, cuidando a esa persona, cuidando a esa persona, cuidando a esa persona. Fíjate que he dicho la preposición a. Hemos usado la preposición a porque estamos cuidando a una persona. Porque evidentemente podemos, fíjense, cuidar a alguien y cuidar algo. Cuidar algo sin preposición. Mira estos ejemplos. María cuida a su hermano pequeño. Marcos cuida a su madre porque es ya muy mayor. Pedro y Luisa cuidan la tienda cuando su padre no está. En el último caso, el de la tienda, no he usado la preposición. Hemos visto que con personas usamos la preposición a. María cuida a su hermano, Marcos cuida a su madre. Y para cosas no usamos preposición, en este caso, la preposición a. También hemos visto que en este caso cuidar significa estar a cargo de una persona para evitar que sufra ningún daño. ¿Vale? El significado que hemos dicho antes, estar a cargo de una persona para evitar que sufra ningún daño, ¿no? Conservar esa persona de algún modo. Lo que queremos es ayudar a esa persona. Para ayudar a esa persona, la cuidamos. Por tanto, la persona o la cosa es en este caso complemento directo, ¿vale? Fíjate bien. Voy a decir los mismos ejemplos y el equivalente con el complemento directo. María cuida a su hermano pequeño. María lo cuida porque él es muy pequeño. María cuida a su hermano pequeño, masculino. María lo cuida porque es muy pequeño. Marcos cuida a su madre porque es ya muy mayor. Marcos la cuida porque es muy mayor. Marcos cuida a su madre, femenino, porque es muy mayor. Marcos la cuida porque es muy mayor. Pedro y Luisa cuidan la tienda cuando su padre no está. Pedro y Luisa la cuidan cuando su padre no está, ¿verdad? Tienda es femenino, una palabra femenina. Pero hemos dicho que también podemos usar la preposición de, ¿verdad? O sea, cuidar de alguien o cuidar de algo. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿hay algún cambio de significado? ¿Hay algún cambio de significado? ¿Significa lo mismo o no? Bueno, pues la respuesta aquí es simple. No hay cambio de significado. De hecho, podríamos reconstruir perfectamente las frases anteriores usando el verbo cuidar con la preposición de. Los mismos ejemplos, fíjate. María cuida de su hermano pequeño. María cuida de su hermano pequeño. Marcos cuida de su madre porque es ya muy mayor. Marcos cuida de su madre porque es ya muy mayor. Pedro y Luisa cuidan de la tienda cuando su padre no está. Pedro y Luisa cuidan de la tienda cuando su padre no está. En este caso, en este último caso, con la preposición de, siempre usamos la preposición. Da igual que sea una persona o una cosa, ¿vale? Su hermano, su madre, la tienda. Cuidamos de su hermano, cuida de su hermano, cuida de su madre, cuidan de la tienda. Y luego, por otro lado, lo que he dicho, a nivel de significado, realmente no cambia prácticamente nada. Digo prácticamente porque en caso de haber un cambio, pues sería mínimo, a mi modo de ver. No sé si otros hispanohablantes estarán de acuerdo, pero para mí quizás cuidar de, quizás es un poco más cercano, me parece a mí. No estoy, ya les digo, 100% seguro y otros hispanohablantes quizás quizás digan algo diferente. Pero para mí, cuidar de es un poco más cercano, como si hubiera un mayor apego hacia la persona o la cosa que estás cuidando, ¿no? Como si hubiera un mayor apego, un mayor cariño, una mayor cercanía. Pero ya les digo, es algo muy muy sutil y puede que otros nativos hispanohablantes no estén de acuerdo conmigo
en esto. Según el diccionario, de hecho, creo que no hay ninguna diferencia. Lo he buscado y creo que no hay ninguna, o no he encontrado ninguna. Bien, ahora bien, ¿hay complemento directo en este caso? ¿Hay complemento directo en este caso? Claro, antes vimos que sí. María cuida a su hermano pequeño. María lo cuida porque es muy pequeño. Vamos a cambiar el verbo cuidar por ayudar. Por ejemplo, María ayuda a su hermano pequeño. María lo ayuda porque es muy pequeño. Aquí el complemento directo está pues más o menos claro, ¿verdad? ¿Cuidar qué? Cuidar, ¿qué información está directamente relacionada con cuidar y con ayudar? Pues lo que viene después, su hermano. María lo cuida. Pero ahora no. Ahora no podemos hacer esta sustitución con la preposición de. No hay complemento directo y por eso decimos que en este caso cuidar de pues no es transitivo. No es transitivo, o sea, es intransitivo. No podemos hacer esta sustitución. María cuida de su hermano pequeño. Aquí no hay complemento directo. Es otro tipo de complemento, ¿vale? Por eso decimos que no es transitivo. Pero bueno, eso no es importante a mi modo de ver, así que no se preocupen tanto si les resulta un poco confuso. Porque hoy, como ven, pues nos hemos salido un poco de la rutina habitual y hemos visto un poco más de gramática, ¿no? Bueno, realmente hemos visto el término transitividad, que nunca lo había mencionado en el podcast. Por eso también pues, he puesto la transcripción disponible para ustedes por si quisieran echarle un ojo, ¿vale? La transcripción casi completa de este audio. Hay casos en los que si se quiere profundizar mucho en las estructuras y las razones por las que funcionan de un cierto modo, pues hay que tocar un poquito de gramática. Yo no soy ningún experto, ni mucho menos, pero a veces sí tengo necesidad de investigar un poco para poder ofrecerles a ustedes una explicación que quizás los ayude a entender mejor algunas cosas específicas, ¿vale? Por tanto, conclusión de este episodio del podcast. Cuando usamos el verbo cuidar en el sentido de asistir, conservar, guardar, estar a cargo de una persona o una cosa para que no sufra ningún daño, cuando usamos el verbo cuidar en este sentido, podemos usar indistintamente las preposiciones a y de. Con la primera pues tendríamos un valor transitivo del verbo con complemento directo y con la segunda no tenemos ese complemento directo, sería un verbo intransitivo. Entonces, repito, cuando usamos el verbo cuidar en el sentido de asistir, conservar, guardar, estar a cargo de una persona o una cosa para que no sufra ningún daño, podemos usar indistintamente las preposiciones a y de, ¿vale? O sea, cualquiera de las dos. Indistintamente significa sin distinción, una cualquiera, da igual cuál elijas, ¿vale? Con ese pequeño matiz, quizás que yo les comenté, que bueno, para mí de algún modo pues cuidar de es como da un poco más de énfasis, quizás es un poco más cercano, pero eso ya les digo, no he encontrado esa diferencia en el diccionario y si les preguntamos a otros hispanohablantes pues quizás no estarían tan de acuerdo, no estoy seguro. En principio el significado es el mismo, ¿vale? Bueno, espero que les haya servido este episodio del podcast y espero haber respondido a la pregunta correctamente. Me gustaría hacer otro episodio con el verbo cuidar o con cuidar de, en este caso, porque tiene otros significados interesantes, ¿vale? Bueno, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por escuchar, por estar ahí. Recuerden que tienen la transcripción de este episodio casi completa, no del todo, pero casi. Y también pues podrán escucharlo en diferentes plataformas, ya saben, en iTunes, en eBooks, en Facebook, en YouTube, casi siempre también, pues lo pueden hacer.
Y si dejan una review en iTunes, también se lo agradecería, ¿vale? Un saludo y hasta la próxima. Buen fin de semana.